Y esto tiene, vamos a ver cuando veamos esto del síndrome del impostor, todo lo que veamos de amor propio, vamos a poder entender un poquito más algunas cuestiones. Pero empezar por uno mismo no significa autoconocerse siempre o auto hacer todo para uno mismo. Cuando decimos yo como persona, yo como cuerpo, yo como sociedad, yo como espíritu, no significa el yo de que primero tiene que empezar por mí, no. Ese yo es un reconocimiento del ego. ¿Se acuerdan la clase de ego que vimos? Donde lo que yo hago es primero constituir quién soy. Y entonces el yo no significa que empieza primero por mí. Significa que yo me reconozco como yo me reconozco como persona. No significa que empiece el trabajo por mí como persona. No. Y esa distinción es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Lo voy a explicar ahora. Es yo como cuerpo. Yo me reconozco que soy cuerpo. No significa que empieza por mí. ¿Se entiende la distinción? Yo como sociedad significa que yo me reconozco que soy parte de una sociedad. No significa que la transformación social empiece por mí. Yo como espíritu no significa que la espiritualidad empiece por mí, significa que yo me reconozco. Entonces ese yo que antecede todo adjetivo de la estima personal no significa que empiece el trabajo por mí, no, significa que me reconozco como tal. ¿Cuál es la distinción entre reconocerme y autoconocerme? Reconocerme significa que me doy cuenta, tomo conciencia, mi yo entra en conciencia de que yo soy un cuerpo, de que yo soy una persona, de que yo soy parte de la sociedad, que yo soy espíritu. Ese reconocerse es tomar conciencia, ese yo que está en la estima personal es una toma de conciencia. No significa que empieza por mí. Porque el autoconocimiento no es conocerse a sí mismo, aunque parezca contradictorio, pero el conocerse a sí mismo, este autoconocimiento, siempre empieza por el encuentro con el otro. Entonces, ¿qué es lo más importante? No es empezar por uno, sino el encontrarse con. Ese es el trabajo. Quiero reconocerme como persona. La única manera de yo reconocer que soy una persona es en mi encuentro con el otro. Entonces no es un trabajo que empiece en mí, es un trabajo que siempre está unido al otro, nunca hacia mí. Jamás voy a poder autoconocerme. Nadie se autoconoce. Nadie puede autohacerse a sí mismo. Porque si pudiésemos autoconocernos, autocrearnos y autohacernos a uno mismo, no necesitaríamos de papá y mamá. Yo me hubiese autocreado y hubiese autoaparecido en este mundo. Y yo no he podido hacer eso. Mi vida, mi sentido, mi forma es una co-creación. Yo soy una co-creación de dos personas, mi padre y mi madre, de cuatro personas, mis abuelos, de 8, 4, 12, 16 personas, bisabuelos, abuelos, padres. Y así puedo seguir diciendo que yo soy una co-creación. Entonces no hay un autoconocerse. No es posible autoconocerse. Sí es posible autodefinirse. Me puedo autodefinir como me defino, pero no me puedo autoconocer, porque solo me conozco en mi encuentro con el otro. Sin la otra persona yo no sé que existo. Solo sé que existo porque estoy en el contacto con el otro. ¿De acuerdo? Entonces, ese yo como cuerpo, yo como persona, no es que empieza por mí. Empieza en reconocer que yo soy esto, parte de. Pero el conocimiento de sí, que no es autoconocimiento, el conocer a sí mismo
solo es posible cuando estoy en encuentro con el otro. ¿Cómo me doy cuenta que yo soy amable? Porque ejercito la amabilidad con alguien. No porque, ay, soy amable, porque digo que yo soy amable y porque yo me reconozco como amable. No hay forma. Solo imagínense ustedes en un mundo como el Principito, en el que solo ustedes existan. ¿Podrán ser conscientes de quién son? ¿Podrán saber cuáles son sus habilidades? No, no, no hay forma. La mejor metáfora para entender esto es la de Tarzán. ¿Quién aquí no vio los dibujos animados de Tarzán de Disney? Tarzán, en la película de Disney, que es muy reveladora esta película, Tarzán creía que él era ¿qué? Un chimpancé. Él se veía como un simio. Él jamás se vio como persona. Él nunca entendió que él era una persona. Él en su contacto cultural, por eso siempre les digo la importancia de la cultura, el contexto y el entorno. En su contacto cultural, en su entorno de convivencia, él se reconoce como un simio, actúa como simio, hace todo lo que hace un simio. Pero si existiese el autoconocimiento, él solito hubiese alcanzado el conocimiento de decir, yo no soy un simio, yo soy una persona, porque existe el autoconocimiento. Pero como el autoconocimiento no existe, porque si no Tarzán se hubiese dado cuenta que era una persona, ¿de acuerdo? No existe, solo existe el socioconocimiento, la socioconstrucción, y en esto los docentes podrán ir entendiendo de que no hay forma de aprender si no es socioaprendizaje, ¿de acuerdo? Nadie autoaprende. A ver, autoenséñate matemática. ¿Cómo? Autoenséñate a hablar. Nadie autoaprende, nadie se autoconoce. ¿Entendido? Todo el conocimiento es socioaprendizaje, co-creación con el otro. Y cuando Tarzán se da cuenta que él es un chimpancé, sufre porque no se ve igual a los demás, porque no tiene las mismas habilidades que los demás, reconoce que tiene habilidades diferentes, pero él sigue creyendo que es un chimpancé, hasta que ve a alguien igual a él. Y ahí él se pregunta quién soy. Ese momento en el que Tarzán se encuentra con otro igual a él, aparece la pregunta, ¿quién soy yo? Y ahí empieza la co-creación y el co-conocimiento de entender quién era. Y ahí hay conocimiento de sí. Solo en el encuentro con el otro, jamás desde la autoafirmación de mi entendimiento, porque yo no puedo conocerme a mí mismo como tal. Soy lo que soy gracias a que el otro me refleja mis habilidades, a que el otro me refleja mi propia esencia. Puedo distinguirme del otro gracias a que el otro es diferente a mí. Gracias, María Inés Vargas. Ha sido muy rica tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ayer fue una clase tremendamente informativa, mucha información que tal vez hay que detenerse un poco para asimilarla, porque bueno, está vista desde un lado muy filosófico. Eh, el tema del propósito, ¿no es cierto? Que veíamos, que hablábamos ayer, que el propósito primario era nosotros, ¿no es cierto? Yo estudié el tema del Ikigai, digamos, como una cuestión milenaria de los japoneses, eh, y entendía que el Ikigai para mí era, por ejemplo, mi propósito, eh, después de 20 años de trabajo en mi profesión, era encontrar
Mi propósito es que la gente llegue a viejo, o sea, llegue a edad avanzada lo más tarde posible y lo mejor posible. Eso es como el propósito que yo me había armado. O sea, esto antes de escuchar la clase de ayer, ¿no? Obviamente. Era como mi Ikigai. El propósito que yo tenía era tratar de que las personas lleguemos a viejos lo más tarde posible y lo mejor posible. Y por ende, yo debo dar el ejemplo comiendo bien, debo dar el ejemplo entrenando, debo dar el ejemplo alimentándome nutricionalmente y alimentando mi cabeza, digamos, porque todo tiene que ver. Entonces, bueno, la cuestión que yo te decía, que te comenté después, era era el tema ese de mi propósito era ese, y el camino hacia ese propósito me llevaba el tema de cuidarme yo. Digamos, es como que estaba puesto al revés. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es, amigo? No, no, no es una pregunta, sino es simplemente una observación de lo que yo vi ayer y de lo que, digamos, tenía yo como propósito, como Ikigai en mi vida, digamos. Ayer, digamos, es como que se me dio vuelta, ¿me entendés? No sé si me Bien, entienden. Es como que se sí, dio vuelta el propósito, digamos, como que el Ikigai no existía, o el propósito ese que yo tenía era como que no existía porque lo máximo era yo. No sé si los otros propósitos eh, van quedando detrás o no existen. bien, bien, Ale, querido. Te explico entonces. El Ikigai es un concepto milenario japonés que habla de la razón de ser de algo. Vendría a ser el porqué de mi propósito, ¿me entiendes? Es como eso que me hace hacer lo que hago como propósito, pero que le da sentido a mi propósito. Y ese es el gran problema de las personas, de algunas personas que confunden Ikigai con propósito. No es lo mismo. Tú tienes un propósito. ¿Cuál es el Ikigai de tu propósito? Sería, en resumen, ¿cuál es lo que me motiva a cumplir este propósito? Ese es el Ikigai. El Ikigai es aquello que te mueve, esa misión, esa vocación, esa profesión, ese por qué lo hago. Ese es el Ikigai. ¿Por qué hago este propósito? El problema está en que la gente confunde que es lo mismo. Por eso siempre hablo de distinción. La mejor forma de poder entender las cosas en este mundo que mezclamos todo es haciendo esta limpieza semántica, donde debo entender que el Ikigai es el porqué de mi propósito. Tu propósito es claro. Tu propósito es que las personas adultas de tercera edad o cual de edad sea, tengan un hábito de entrenamiento continuo. ¿Por qué ese es tu propósito? Cuando describas por qué, cuál es la razón de ser, ese será el Ikigai. ¿De acuerdo? Entonces el Ikigai es lo que te mueve, lo que te motiva, la misión. Ese es el Ikigai, que es distinto al propósito. El propósito es lo que yo hago, es la acción, mi meta. Entonces, mi propósito es la meta. Vamos a ponerlo así. Tengo esta meta. Ok, ese es mi propósito. Pero mi Ikigai es aquello que me lleva a... No sé si con eso te queda un poquito más claro, Ale. Sí, sí, me queda mucho más claro. O sea, sí, sí, sí. Claro, el propósito es la cuestión de las personas, de todos nosotros, ¿no es cierto? No solamente de los de más de 60, sino la idea es que los de que hoy empiezan con 35 lleguen a esa edad de la mejor forma posible. Y lo que me mueve a mí es, o mi Ikigai sería esta cuestión de el servicio, de hacer el bien, de transmitir todo lo que yo tengo para ese propósito, de todo el conocimiento que he tenido durante todos estos años. Ok, profundicemos un poco más, Ale. ¿Para qué? ¿Para qué quieres transmitir ese conocimiento?
bueno, por una cuestión de generar en esa gente, porque he visto personas adultas de edades de 60, 70 años que no se pueden ni mover, y tengo ejemplos de gente de 75 años, 75, 78, que van a mi gimnasio y bailan y hacen gimnasia Entonces digo, ¿por qué no hacer que toda la gente llegue de esa forma? Ok, ¿No es pero ¿por cierto? qué quieres hacer que toda la gente llegue de esa forma? ¿Por qué? Sigo preguntándote por qué. Porque considero que tengo las habilidades para conseguirlo y me hace bien, me siento bien generando eso a la gente. Ajá. Estamos más cerca. O sea, fíjate que ya no estás pensando en las personas, estás pensando en ti. Tú te sientes bien haciendo eso. No, claramente, yo me siento bien transmitiendo eso y viendo que la gente tiene los resultados. Ok, entonces, ¿por qué quieres hacer eso? Eh, creo que por eso, por el resultado que veo en la gente, eh, digamos, es como un servicio, es como Ok, lograr que fíjate que me dices, ¿no? Yo me siento bien haciendo que las personas de tal edad puedan tener una vida ejercitada, ¿no? Que puedan hacer un ejercicio. No solo me siento bien, sino siento que tengo la habilidad para obtener ese resultado. Entonces es como que tu ikigai no tiene nada que ver con servir, no tiene nada que ver con que las personas alcancen una salud, tiene que ver con un deseo propio donde tú te sientes bien y porque lo que quieres es demostrarte que tus habilidades son tan buenas que tienen ese tipo de resultados. Lo estoy diciendo desde lo que estoy escuchando, quitándole todo, siendo sumamente objetivo. Pero eso se no está cortó. nada mal, o sea, no es malo. Al contrario, mientras tú tengas claro qué es lo que tú quieres, mientras no romanticemos ese ikigai, ese por qué, vas a poder conocer más qué No, se corta, quieres no escucho. y hacia dónde vas. ¿Los demás me escuchan? ¿Sí? Sí, Estamos teniendo, Pasa que mi estamos internet es teniendo, parece que sí, el se tuyo, estamos, Ale. corta. sí, estamos teniendo problemas con tu internet, Ale. A ver, voy a resumir lo que dije. Lo que estoy diciendo, Ale, es que necesitas ser más objetivo con tu por qué, con Sí, tu sí, el mío para es. qué. ¿Me entiendes? Necesitas ser más objetivo, porque Sí, sí. objetivamente lo que yo estoy viendo es que lo haces no por un servicio a las personas, no, porque lo que me estás diciendo es, yo lo hago porque a mí me gusta y porque yo soy demasiadamente bueno en esto y porque yo sí alcanzo resultados donde las personas pueden alcanzar esto. Entonces, uno, lo que creo que está bien, lo que creo que está bien es que las personas de 60 años a más tengan una vida saludable haciendo ejercicios, pero lo que realmente me mueve para cumplir eso es que yo soy bueno haciendo mi trabajo y además me gusta alcanzar resultados, metas y sobre todo desafíos. Ese debería ser tu Ikigai. O al parecer, por ahí va tu Ikigai. Que eres una persona que se desafía, eres una persona que está en Sí, sí. constantes retos, que está en constante movimiento, de decir, lo que los demás no pueden, yo sí puedo y soy bueno en eso. Ese es tu verdadero Ikigai. Todo lo demás que dices, servicio, que las personas, todo eso es más un Sí, sí, lo propósito que entiendo un Ikigai. perfectamente. ¿Se entiende? Sí, 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 porque ahora que lo decís, hoy fue un alumno nuevo que tiene 70 años y eso es como un reto, es como salió del COVID y bueno, me fue a ver y le dije, yo te voy es como un desafío, es verdad. O sea, mi Ikigai sería el desafío de Es el lograr que esa porqué. persona, Es el porqué, la razón de por qué haces las cosas. Y parece ser que la razón de las cosas que tú haces es porque si tienen desafíos, a ti te motiva, ¿no? Si algo no tiene un desafío, es como que no le prestas mucho interés. Pero cuando algo tiene un desafío, parece que eso
conecta contigo algo muy profundo que dices, a mí me gustan los desafíos, yo voy por eso, ¿me entiendes? Parece ser que va por ahí tu Sí, Ikigai, pero igual esto es un proceso de seguir trabajando, ¿no? Hasta entender, decir, esto es lo que me mueve. Después, entre lo que te mueve y lo que haces es ser el propósito. La meta que te ponga, todo eso será propósito. Pero entender lo que te mueve, entender la esencia, ese es el Ikigai. Entonces, el Ikigai sí es algo poderoso, sí es algo que tiene una trascendencia, pero sabiendo entender la distinción entre uno y otro. ¿De acuerdo? sí, 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 porque tiene que ver con, sí, ahora lo relaciono, por ejemplo, que a mí siempre me han gustado los autos clásicos por el desafío de repararlos y de dejarlos lo más sanos posible. Tiene que ver por ahí. Dale, genial, Claro. muchas gracias. Bien, viste, parece que va por ahí la razón por la que tú siempre sueles hacer las cosas, ¿no? Esto de superarte, de demostrar, de generar resultados y resultados donde para los demás es complicado, para ti no es complicado, al contrario, es un desafío y ese desafío tú lo buscas obtener resultados que sean exitosos para los demás. Eh, Genial, sí, sí, gracias. bien. No, 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 por favor, para servirte, Ale querido. La idea es que podamos... Ok, una pregunta más antes de pasar a los grupos. Sí, Melina. Sí, bueno, estaba escuchando muy atento a la conversación de Alejandro, a las preguntas, a la intervención y la respuesta que le estaba brindando. Y me hacía ver que el trabajo es vocación, puede ser la palabra vocación, ¿no? Porque el propósito es lo que tú, a qué quieres llegar, pero la vocación es lo que te mueve a hacerlo, ¿no? Y cuando tienes esa vocación, ¿no? Yo soy docente, me gusta lo que hago, los retos no lo tomo como reto, lo tomo como un desafío, como un aprendizaje, y no tienes miedo a enfrentarlas, ¿no? Entonces, al contrario, cada vez, cada situación que se te presenta, pues uno te conmueve. Cuando viene un alumno nuevo, viene con muchas dificultades y lo sacas de ello, bueno, qué emoción, ¿no? Y esa emoción es personal, no, no es de todos, ¿no? Lo vive, cada uno lo vive. Eso es porque es el tema de vocación. ¿Te gusta lo que haces? ¿Disfrutas lo que haces? Por más que ese día puedes haber tenido el peor de los días, lo más complicado, pero duermes tranquila, disfrutas y cada logro que tú ves en lo que estás haciendo, lo haces, te hace sentir bien, ¿no? Entonces, pienso que todo lo que se ha conversado es el tema de vocación, cuando haces algo que te gusta, ¿no? Realmente lo disfrutas. Muy bien, excelente. Muy bien, Melina, muy bien. Eso es, ¿no? La vocación, aquello que disfrutas, aquello que te da sentido, aquello que es una razón de ser, ese vendría a ser el Ikigai. Entonces, si tuviésemos que resumir qué es el Ikigai, es lo que te llama, ¿no? Aquello que te llama, pero profunda y honestamente, ¿no? Todo lo demás es, yo tengo esta vocación y construyo una habilidad, construyo un propósito, ¿de acuerdo? Sí hay que entender cuál es tu vocación, o sea, aquello que realmente te mueve, te motiva a hacer algunas cosas. Así que, perfecto, Melina, lo has descrito muy bien. Mucho. Eh, la verdad que el grupo estuvo muy bueno, la verdad que participamos todos eh, y me di cuenta que, bueno, tenemos muchas cosas en común. Eh, Esta cuestión de las preguntas eran todas, si bien nos explayábamos un poquito en las respuestas, pero todos pensábamos más o menos igual con todas estas cuestiones. Y bueno, después con el tema de la autoestima y la estima personal, bueno, ahí estábamos patinando en la banquina porque, bueno, no nos acordábamos muy bien cómo eran las definiciones y cómo era lo que nosotros, bueno, pusimos lo que nosotros pensábamos que era, así que, pero estuvo muy bueno. La verdad que me gustó mucho el grupo que me tocó, así que gracias a mis compañeras eh, por, por el grupo, por hacerlo ameno. Muy bien, Ale, muchísimas gracias.
Giovanni Flores, cerramos contigo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en realidad nos ha tocado un grupo variado, nos ha tocado con chicos y chicas y hemos coincidido bastante en las preguntas sobre... La que más me ha gustado, la pregunta que más me ha gustado es la de ¿con qué ser superior te sientes conectado, ¿no? Entonces yo les comentaba que soy una persona creyente católica, creo en Dios, pero lejos de eso les conté una experiencia que era que yo me siento conectada con mi mamá. Mi mamá falleció ya, este año va a cumplir 13 años y ha sido un proceso cuando falleció bastante duro para mí, que hoy por hoy todavía me cuesta, pero he aprendido mucho de ello, ¿no? Pero cuando leí esa pregunta antes de comentarla, automáticamente vino a mi cabeza y a mi corazón eso, ¿no? Que es mi mamá. Primero Dios y mi mamá, que siento que se forman en uno solo y que cuando sé que los necesito están ahí para mí. Entonces, es esa conexión que me hace sentirme que yo puedo todo, que si me siento triste, gracias a esa sensación que siento al pensar en ellos, al sentirlos, me hace entender y creer que puedo seguir en el camino, ¿no? Y que es así la vida, así nos toca vivir, ¿no? Y entonces también otra pregunta fue el hecho de que qué es lo que agradeces en la vida. Definitivamente el existir y poder vivir cada día mucho mejor, ¿no? Cada día pensando en que el día siguiente va a ser mucho mejor. ¿No? Y en cuanto a las preguntas, a lo que era autoestima y estima, igual hemos tenido muchas cosas, pero una de las cosas que me quedó mucho de lo que tú nos comentaste era de que la autoestima es una idea que no se trabaja, pero sí la estima personal es algo que nosotros tenemos que trabajar. Y eso es un trabajo que es día con día. Eso es lo que me gustó. Muy bien, excelente. Ok, bueno, vamos a terminar este pequeño módulo de autoestima y estima personal. Creo que ahora ustedes pueden hacer un análisis de su autoestima porque ya hicieron una reflexión de su estima personal y ahora pueden saber en qué nivel de autoestima están. Recuerden siempre que la autoestima solo es una valoración de mi estima personal y de este trabajo que yo vengo haciendo todos los días. Eh, Hay algo que quizás no está en el material, pero que de alguna otra manera es el centro de todo lo que hacemos, que es la capacidad que tenemos para vivir y vivir con todo, vivir con el dolor, vivir con el sufrimiento, vivir sobre todo con el miedo, porque el dolor y el sufrimiento es un reflejo del miedo y probablemente ese sea el punto a trabajar dentro de todo nuestro gran proyecto de vida, aprender a vivir con miedo. A veces por miedo no nos arriesgamos a cambiar de hábito, a cambiar de lugar, a cambiar lo que tenemos por seguro, a cambiar aquello que nos genera tranquilidad. Y a veces el miedo nos hace morir día a día. Y el gran sentido de la vida es vivir y vivir con miedo, sabiendo que el miedo es algo que va a pasar en algún momento y que podemos tener miedo todos los días, que podemos tener miedo de todas las cosas a veces, pero vivir se trata de poder enfrentar el miedo, se trata de poder decir, le pongo cara al miedo, porque cuando acepto el miedo en mi vida, el dolor y el sufrimiento se hacen un proceso de aprendizaje, se hacen un proceso
de camino, dejan de ser esos fantasmas. Y a veces el miedo nos paraliza, el miedo nos vuelve poco arriesgados, pero sobre todo el miedo nos limita. Y no digo que no tengamos miedo, no digo que venzamos el miedo, porque vencer el miedo es probablemente imposible, pero sí digo de que aprendamos a vivir entendiendo el miedo, queriendo nuestros miedos y haciendo de nuestros miedos nuestra mayor motivación. Si le tengo miedo a hablar en público, que sea esa mi motivación. Si le tengo miedo a la muerte, que sea esa mi motivación para vivir bien. Si le tengo miedo a perder algo, que sea esa mi motivación para cuidarlo. Si le tengo miedo a cualquier cosa, hacer de ese miedo mi mayor motivación, la motivación para hacer que esta vida valga la pena. Que como decía Gloria ayer, que al final de mi vida el legado que dejo no sea lo material, sino sea la experiencia de mi vida de haber vivido una vida con sentido, de haberle dado ese sentido a mi vida, de haberle dado a mi vida la dignidad que Dios me da al haberme puesto aquí, que sea digno de poder vivir. Y para hacerme digno de esta vida que tengo, debo vivirla y vivirla con todo, con intensidad, pero sobre todo siendo uno mismo, porque el único sentido de vivir es ser uno mismo, sin miedo a que los demás te critiquen, sin miedo a que los demás te juzguen, sin miedo a querer aparentar algo que no somos, sino simplemente siendo lo que somos. Así que hagamos que nuestra vida valga la pena ser vivida, que sea con dignidad, y la única manera de hacer digna nuestra vida es vivirla sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser nosotros mismos. Que seamos nosotros mismos nuestro gran propósito de vida, ese de voy a ser yo, voy a ser yo, hoy quiero ser yo. Así que, señores, nos vemos mañana. Les agradezco mucho por esta clase y por este momento de compartir.